buenos días. Soy Faustino Santarremigia, el responsable de Comercio Exterior y Tesorería de aquí, de la Comunidad Valenciana, en CaixaBank. ¿Vale? Y bueno, hoy vamos a tener una sesión que nos la va a impartir nuestro compañero Javier Álvaro Palomares, pero antes que nada quería comentarles que en la comunidad tenemos repartido por toda la comunidad, Castellón, Valencia y Alicante, tenemos más de 30, aproximadamente unos 30 especialistas, tanto de comercio exterior como de financiación y servicios y de tesorería, es decir, abarcando toda la banca transaccional de los clientes y repartido por toda la comunidad, que le puede dar servicio de forma muy especializada a todas las empresas, ¿vale? Con el interés primordial de acompañar en el día a día tanto de esos servicios como de la financiación y de cubrir los riesgos que puedan haber en los cobros y en los pagos de los clientes. Bueno, comentarles. Javier Álvaro Palomares es licenciado en ADE por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Corporate Finance y banca de inversiones por el Options and Future Institute, máster también en gestión de carteras y máster en dirección financiera por el Instituto de Empresa, y además de contar con diversas acreditaciones. En sus más de 25 años de experiencia en el sector financiero, ha ocupado diversos puestos en la banca, ¿vale? Y actualmente desarrolla sus funciones como responsable gerente coordinador del equipo de tesoreros de banca de empresas en CaixaBank, ¿vale? Su dilatada experiencia, sus años como gestor de activos, tanto en renta fija, en renta variable como en derivados, le otorgan una visión integral de los mercados y, junto con el conocimiento de todos estos años, pues bueno, le da una amplia experiencia para poder comentarnos y darnos la charla que nos va a dar, ¿vale? Por lo tanto, Álvaro, cuando quieras. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Voy a compartir en primer lugar la presentación para verificar que se pueda ver bien, que en teoría ya se debería estar viendo. Y bueno, pues nada, hace unas semanas, cuando preparaba junto con Tino el equipo de Comunidad Valenciana lo que era esta sesión y valorábamos sobre qué podría tener interés hablar hoy, pues vimos que, bueno, siendo Go Global un congreso donde principalmente nos centramos en la internacionalización de la PYME de Comunidad Valenciana, y viendo el convulso entorno que tenemos actualmente en los mercados de divisas, pues pensamos que, bueno, sería una buena idea hablar de cómo desde CaixaBank estamos ayudando a nuestros clientes de banca de empresas a gestionar los impactos que estas oscilaciones tan importantes que ha habido este año en los tipos de cambio, pues está teniendo en su cuenta de resultados. Entonces, para eso, bueno, pues hemos preparado esta presentación que ya estamos compartiendo, en la cual hemos estructurado en dos grandes bloques. Una primera parte en la cual abordaremos la situación actual de los mercados de divisas, abordaremos también cuáles son, en nuestra visión, las perspectivas para el año 2023 y que tiene dos objetivos fundamentales. El primero, bueno, pues ayudaros. Seguro que muchos de vosotros os encontráis actualmente lanzando procesos presupuestarios. Cuando se lanzan esos, digamos, estados previsionales, esos presupuestos, y se incorporan flujos en divisa diferente al euro, pues es necesario establecer unos niveles de escándalo y, bueno, pues aquí queremos compartir con vosotros cuál es nuestra visión, que sepáis, bueno, pues dónde estamos viendo que se pueden situar los principales pares de divisas para el año 2023. Centraremos la presentación fundamentalmente en dólar y libra, porque aquí, digamos, se conjuga o confluye el 90% de los volúmenes que intermedian nuestros clientes, pero deciros que si cualquiera de vosotros tenéis interés en algún ámbito mucho más específico o en otros pares, pues nuestra visión global de mercado pues nos permite en cualquier momento contactar con vosotros y, por tanto, a través de nuestros compañeros, de Tino, de cualquiera de los especialistas de Comunidad Valenciana, estaremos encantados de atenderos. Y un segundo objetivo que es, bueno, pues establecer un punto de partida a partir del cual pues seamos capaces, digamos, de establecer esa estrategia de cobertura que nos permitirá abordar ese segundo bloque, donde lo que ya veremos serán soluciones concretas que estamos planteando a nuestros clientes para ser capaces de cubrir, digamos, ese riesgo de tipo de cambio tan importante en el año 2022 y que seguramente siga siéndolo también en el 2023. Entonces, sin más, empezamos. Cuando nos planteamos abordar, digamos, este análisis del
fair value, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos valores teóricos de una determinada divisa? Existen, digamos, diferentes ángulos, ¿no? A lo largo de la sesión intentaremos sintetizar al máximo posible todos ellos, pero normalmente existen tres principales. Por un lado serían el estudio de los diferenciales de tipos de interés, por otro lado estaría el estudio de los diferenciales de inflación que se puedan dar entre las dos divisas confrontadas en un determinado par. Y adicionalmente, además, sería importante también analizar los diferenciales de crecimiento. Esto conformaría ese análisis fundamental que nos va a dar esos fair values que comentaremos a continuación. Y todo esto, generalmente, bueno, pues nosotros también lo contextualizamos dentro de lo que es el mundo del análisis técnico para entender si, bueno, eso que nos dice la economía, esas magnitudes fundamentales, pues tienen un cierto sentido con esa información que día a día nos trasladan los mercados en las cotizaciones, en los precios y que, por tanto, se recoge de forma adecuada dentro de lo que es el ámbito del análisis técnico. Empecemos por diferenciales de crecimiento. Cuando hablamos de diferenciales de crecimiento, diferenciales de tipos de interés. Cuando hablamos de diferenciales de tipos de interés, intuitivamente la idea que tenemos aquí es que cuanto mayor sea el tipo de interés en un determinado área geográfica, eso va a tender a atraer capitales, digamos, a esa área geográfica y, por tanto, en principio debiera generar un efecto apreciativo sobre su divisa. Por ejemplo, si el LIBOR hoy está en el 5 y pico, LIBOR-dólar, y resulta el EURIBOR lo tenemos en el 3%, alguien podría decir, bueno, pues voy a coger mis euros, los cambio, compro dólares, invierto en Estados Unidos. Bueno, pues en ese proceso que se da subsecuentemente, generaría, digamos, en este ejemplo que estamos poniendo, una depreciación en el euro y en el ejemplo que seguimos, pues una apreciación en el dólar. Por tanto, para entender cuál puede ser el valor teórico de una divisa a partir del diferencial de tipos de interés, pues será importante entender cuáles son las previsiones que tenemos en relación a dichos diferenciales de tipos de interés en el año. Al final, el tipo de cambio de equilibrio sería aquel que me haría indiferente invertir mi dinero en Europa o en Estados Unidos y, por tanto, el tipo de cambio lo que recogerá será ese diferencial de tipos de interés. Bueno, pues en el gráfico que tenéis en pantalla, básicamente lo que se recoge es esto, cómo ha evolucionado las líneas verticales que tenéis ahí dibujadas, o lo que recogen es cómo ha evolucionado esos diferenciales de tipos de interés y, bueno, pues básicamente lo que observamos es cómo durante todo este año 2022 dichos diferenciales de tipos de interés han crecido entre Estados Unidos y Europa y esto ha justificado en parte esos procesos apreciativos pues que han llevado la cotización del par euro-dólar desde niveles 1,13,5 a comienzo del ejercicio hasta los niveles actuales en torno a la paridad. Pero bueno, esto no deja de ser el pasado, lo que ya ha ocurrido y por tanto lo interesante es, oye, ¿y qué va a pasar a partir de ahora para a partir de ahí tratar de establecer, bueno, pues un escenario, un punto de partida, como decíamos, para esas estrategias de cobertura que podamos implementar? Para poder dar respuesta a esa pregunta es muy importante atender a las políticas monetarias que van a desarrollar los diferentes bancos centrales. Al final, esos diferenciales de tipos de interés en su punto original nacen a partir precisamente de lo que son los tipos de intervención. En el cuadro que tenéis aquí recogido en la derecha de la pantalla, lo que tenemos son el consenso, las medias de los pronósticos de Bloomberg, donde hemos incorporado, digamos, también las de CaixaBank en relación a cuál puede ser el comportamiento estimado de dichos tipos de intervención por parte de los bancos centrales. Y así lo que vemos es que, si bien, bueno, pues desde ese punto de partida actual, donde los tipos de interés en Estados Unidos se sitúan entre el 3,75 y 4%, en ese rango de fluctuación establece la FED, y en Europa en el 2%, pues lo que vemos es como, digamos, el diferencial de tipos de interés actual del 2% tenderá, digamos, a reducirse levemente de aquí a marzo del año 2023 y a partir de ahí quedará estabilizado en los entornos de 175 puntos básicos. Eso básicamente lo que implica es que en Estados Unidos veremos antes de que acabe el año una subida adicional de tipos de interés en torno a medio punto. En el caso del ECB esperamos para la reunión de diciembre una subida de 3/4 de punto nuevamente en los tipos de interés que debieran de situar los tipos de intervención en niveles del 2,75 y este proceso no finalizaría aquí, sino que durante el primer trimestre de 2023 seguiríamos viendo aumentos en los tipos de interés tanto por parte de la FED como por parte del ECB para finalizar dentro del primer trimestre, marzo del 23, con unos tipos terminales, en el caso de Estados Unidos en los entornos del 5,25% y en el caso de Europa en los entornos del 3,5%. Estos pronósticos, que como decíamos, pues es un poco ese consenso de toda la gente que suministra Bloomberg de información. Bloomberg es un sistema de información utilizado, digamos, por los principales operadores financieros del mundo. Tiene un contraste con los datos que trimestralmente publica la FED a través de sus dot plot, que es lo que tenemos recogida en esta otra tabla. Los dot plots son unas encuestas que se hacen trimestralmente a los 19 presidentes
de las diferentes reservas federales que hay dentro de cada uno de los estados dentro de Estados Unidos. Y bueno, pues dentro de estas encuestas, pues lo que vemos es como para el año 2023, pues los tipos ciertamente se sitúan en esos entornos del 5%. Hay que tener en cuenta que esta media de pronósticos que compartimos con vosotros está actualizada después de la última información que ha llegado al mercado después de las últimas reuniones de los bancos centrales de este mes, y que el informe de dot plot es trimestral y el último data de septiembre de 2022. Seguramente en la encuesta que se publicará durante el mes de diciembre, pues veremos cómo esos tipos de interés que están viendo los diferentes presidentes de las reservas federales dentro de los diferentes estados en Estados Unidos, pues lo que están viendo son tipos seguramente muy elevados, y eso es lo que ha empezado a descontar ya el mercado. Por tanto, a partir de esta situación, este sería nuestro escenario central, el mantenimiento de un diferencial de tipos de interés en esos entornos de 175 puntos básicos. Y si tenemos en consideración este diferencial, el fair value de la divisa par euro-dólar debería situarse para finales de 2023 en los entornos de 1,0250. Luego veremos un cuadro resumen con todo esto. A partir de aquí, ¿qué sorpresas puede haber? ¿Qué puede hacer? ¿Qué catalizadores hay que puedan llevar a que el euro en un momento determinado tenga un mejor comportamiento relativo que el dólar? Bueno, pues aquí realmente algunos organismos como la OCDE ya están descontando que ese tipo terminal estimado para el Banco Central Europeo en los entornos del 3,5 seguramente está un poquito alejado de lo que realmente deba de ser al final, ¿no? La OCDE en sus estimaciones de septiembre ya estaba valorando unos tipos finales, unos tipos, digamos, de referencia para el Banco Central Europeo en el año 2023 en los entornos del 4%. Esta situación es compatible con los datos que nos suministraría, digamos, la fórmula de Taylor. Es una fórmula desarrollada por Taylor fue, digamos, un economista americano que compitió con Powell por acceder a presidente de la Reserva Federal y que desarrolló una fórmula que permitía calcular, ¿no?, esos tipos neutrales en los cuales la política monetaria no es ni expansiva ni contractiva. Bueno, pues si aplicamos esa fórmula de Taylor con las magnitudes actuales que presenta la economía europea, pues veríamos cómo son coincidentes con esos entornos del 4% que está manejando la OCDE. Si finalmente esto fuera así, estaríamos hablando de que el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa debería situarse en los entornos de 125 puntos básicos, y eso nos daría unos tipos de referencia euro-dólar para el año 2023 en los entornos del 1,05. El escenario negativo para el euro pasaría porque el ritmo, la velocidad a la cual el Banco Central Europeo llevase a cabo ese proceso de subidas, el que hemos visto hasta ahora, que nos dejaba en esos 175 puntos básicos, y la retirada, digamos, del programa de compra activos que está prevista para los 2 últimos trimestres de 2023, pues si todo eso se demora, seguramente veamos, digamos, crecer en lugar de contraerse ese diferencial de tipos de interés, y eso nos daría unos niveles de referencia euro-dólar si al final esos tipos, en lugar de ser 175 puntos básicos, se estableciesen en 200 puntos básicos en los entornos de 0,98,5, como veremos a continuación. ¿Es razonable pensar en subidas de la tasa terminal del Banco Central Europeo por encima del 4%? Bueno, pues cuando enfrentamos todos estos datos a las lecturas actuales de inflación, pues vemos cómo los tipos reales en el contexto actual siguen en un terreno absolutamente negativo. Incluso si enfrentamos la inflación subyacente, que actualmente en Europa se sitúa en los entornos del 5%, con la curva de tipos a plazo, pues vemos cómo estos tipos a plazo se sitúan también muy por debajo de esos niveles del 5%, y por tanto seguramente tiene un cierto sentido pensar en que ese movimiento, digamos, más allá de esa tasa del 3,5 por parte del ECB pudiera producirse, y eso por tanto hace que ese escenario 1,05 euro-dólar para el año que viene tenga una cierta probabilidad razonable. Bueno, aquí tenéis un poco el resumen de todo lo que hemos comentado, y por supuesto esta presentación os la haremos llegar, está disponible para cualquiera de vosotros que quiera poder disponer de ella. Y pasaríamos, digamos, al siguiente elemento que pensamos que es muy relevante en el estudio del comportamiento de las divisas. Decíamos que cuando hacemos esa aproximación al fair value, al valor teórico de una divisa, un primer elemento son los diferenciales de tipos de interés. Es de lo que hemos hablado. Analizar cómo se comportarán los diferenciales de tipos de interés nos permite llegar a unos tipos de referencia, de equilibrio, como los que hemos visto, pero otro elemento muy importante son los diferenciales de inflación.
Intuitivamente, y perdonadme el no rigor académico, pero intuitivamente podríamos decir, por un efecto de simplicidad, que las divisas que tienden a tener una mayor inflación suelen depreciarse. El efecto es inmediato. Si al final a mí me resulta más barato comprar en una economía que no es la mía, pues básicamente lo que haré será vender mi divisa para comprar en esa otra economía, y en ese proceso de venta de mi divisa para comprar fuera de mis fronteras, pues lo que haré será depreciar mi tipo de cambio en relación al de aquellas fronteras donde esté comprando. Ceteris paribus, y por supuesto haciendo una simplificación muy grande a efectos didácticos, ¿no? Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Si una economía tiene más inflación con un carácter estructural que otra, pues esto va a tender a depreciar su divisa. Por tanto, otro elemento muy importante que en nuestra opinión, además de cara al año 2023, va a ser uno de los elementos clave, uno de los elementos críticos, es cuál será el comportamiento relativo de la inflación, en el ejemplo que nos ocupa, entre dos zonas económicas, como son Europa, como son Estados Unidos. Y aquí la balanza se decanta claramente a favor del dólar, claramente a favor de la evolución de la inflación en Estados Unidos. Tras el pico alcanzado por la inflación en Estados Unidos en junio de este año, es lo que tenemos aquí graficado, en los entornos del 9,1%, pues lo que hemos visto es cómo, bueno, pues el IPC en Estados Unidos ha empezado a tener, digamos, una cierta reducción. Una reducción que todavía no es significativa, pero que sí que está permitiendo de alguna manera el empezar a que todas esas medidas de política monetaria que se han adoptado empiecen a surtir efecto. Cuando analizamos, el origen de la inflación en Estados Unidos, cuando analizamos los elementos de oferta, los elementos de demanda, nos damos cuenta de que la inflación en Estados Unidos tiene un claro componente de demanda. Tras la crisis del COVID, o tras el inicio de la crisis del COVID a finales del año 2019, pues todos los grandes bloques económicos pusieron en marcha dos tipos de medidas: políticas monetarias muy expansivas, volvimos a bajar los tipos de interés, en el caso de Estados Unidos, que ya habían empezado a subirlos, y además unos paquetes de estímulo fiscal muy importantes. En el caso de la economía americana, estos paquetes de estímulo fiscal fueron capaces de reactivar de una forma muy rápida la economía y fueron capaces, digamos, de llevar el ciclo económico a una situación que bajo una perspectiva económica se conoce como de sobrecalentamiento, una situación generada como consecuencia de que la demanda excedía de forma muy importante a la oferta, situación que además se vio agravada como consecuencia de las interrupciones que se fueron produciendo en las diferentes cadenas de suministro, tema que conocéis perfectamente, ¿no? Si bien esto ha sido así, esto tiene una lectura positiva, y es que cuando la inflación tiene un origen en la demanda, esto hace que las políticas monetarias convencionales que buscan controlar dicha inflación sean realmente efectivas. Es decir, si el problema que tengo en términos de inflación en mi economía se produce como consecuencia de un exceso de la demanda, pues es tan sencillo como frenar la demanda, y una forma fácil de hacerlo pues es subiendo los tipos de interés, y además subiéndolos como lo ha hecho Estados Unidos, subiéndolos de una forma muy rápida y en una magnitud muy importante, ¿no? Hemos visto cómo, bueno, pues en prácticamente un año pues hemos pasado de tener unos tipos en terreno del 0% a niveles de tipos de interés en los entornos del 4% que se sitúan actualmente. Sin duda, todo esto va a enfriar de una forma muy importante la economía, y eso empezará a tener una traslación a medida que esa demanda caiga en términos de inflación. Por tanto, una primera gran idea: inflación con origen en la demanda, inflación más fácilmente controlable con los instrumentos de política monetaria convencionales. Una segunda gran idea, y es una gran diferencia también con Europa, es que en Estados Unidos las políticas fiscales y monetarias están integradas. Y esto puede parecer una obviedad, ¿no? Pero es importante que en un contexto en el cual queremos luchar contra la inflación, pues nuestras políticas fiscales dejen de ser expansivas, es decir, esas políticas que se iniciaron a raíz de la crisis del COVID dejen de ser expansivas, dejemos de, digamos, incrementar nuestro gasto público, y por tanto las alineemos con las políticas monetarias, porque si no lo que se produciría sería un efecto de neutralización. Lo que ganaríamos con la política monetaria lo perderíamos como consecuencia, en términos de inflación, lo estaríamos perdiendo como consecuencia de una política fiscal de sentido contrario, ¿no? Y esto, en cierta medida, es lo que está pasando en Europa. No hace mucho el comisario de Economía de la Unión Europea alertaba precisamente a los países de la Unión Europea respecto a esta circunstancia, respecto de cuidado, no sigamos haciendo políticas fiscales expansivas, por cuanto la política monetaria no va a ser capaz de controlar la inflación si seguimos haciendo, digamos, ese impulso en las políticas fiscales. Por tanto, una segunda gran idea en términos de inflación, que, como decimos, hace que la balanza se decante a favor del dólar en términos de diferenciales de inflación, residiría en esa capacidad, en este caso Estados Unidos, para alinear su política fiscal y su política monetaria.
Pero dos ideas además muy importantes que tienen que ver con los efectos de segunda ronda. Seguramente durante el año que viene, lo veremos luego, en Europa estos efectos de segunda ronda crezcan de forma muy importante, es decir, el incremento o la presión sobre la inflación que generen las repreciaciones salariales. Sin embargo, en Estados Unidos, que tiene un sistema laboral mucho más flexible que el europeo, estas circunstancias, estos ajustes se producen de una forma mucho más inmediata. Podríamos decir, de hecho, que esos efectos de segunda ronda ya se encuentran incorporados a la economía. Y esto se ve de una forma muy fácil en estos gráficos que he querido compartir con vosotros. Aquí vemos cómo cuando explota la crisis del COVID-19, automáticamente la tasa de desempleo en Estados Unidos crece de forma, digamos, exponencial, de forma vertical, y pasa de niveles del 4% al 16%, es decir, un mercado laboral muy flexible, pues en el momento que no tengo, digamos, a quién vender mis productos, pues prescindo de los trabajadores y, por tanto, sube las tasas de desempleo. Eso, lógicamente, es un inconveniente, pero tiene la ventaja de que cuando el ciclo económico se reactiva, pues esta situación se revierte y se revierte de una forma muy rápida, como vemos, donde las tasas de desempleo en Estados Unidos se han situado en niveles mínimos históricos y por debajo incluso de las tasas de desempleo que teníamos antes del inicio de la crisis del COVID. Por tanto, digamos, los efectos sobre el mercado laboral se producen de una forma muy rápida, pero no solo en volúmenes de empleo, sino también en términos salariales, y es lo que tenemos en este otro gráfico. La línea verde lo que representa pues son los salarios, la evolución de los salarios en Estados Unidos, y aquí vemos cómo, bueno, pues tras la crisis del COVID se produjo una ligera bajada en los salarios como consecuencia también de ese ajuste del mercado laboral, menos oferta de trabajo y, por tanto, rebajas en los salarios que ofrecían las empresas a los trabajadores, pero esta misma situación se revirtió a la misma velocidad que lo hizo el ciclo económico. Ese sistema flexible lo que nos permitió, lo que le permitió a Estados Unidos en este caso, es recoger, digamos, esos aumentos salariales conforme evolucionaba el ciclo económico. Esto es una diferencia sustancial en términos de la inflación de cara al año 2023, porque en Europa, lo veremos luego con unos gráficos, lo que estamos empezando a ver es cómo esos efectos de segunda ronda se empiezan a incorporar y, por tanto, con puntos de partida de inflación equivalentes a los que puede haber en Estados Unidos, pues vemos cómo en nuestro caso, digamos, el recorrido todavía no ha finalizado, cuando en Estados Unidos en cierta medida sí que se produce. Y además, esta circunstancia se ve atenuada por una política de dólar fuerte desarrollada por parte de Estados Unidos. El tener un tipo de cambio fuerte en Estados Unidos, un tipo dólar apreciado, lo que ha permitido a Estados Unidos es, en cierta medida, controlar su inflación. Si no fuera por el efecto energético, Estados Unidos podría considerarse derivado de la guerra de Ucrania, que ha llevado a, digamos, tener un superávit en balanza exterior en Estados Unidos este año, pero históricamente, bueno, pues Estados Unidos tenía un déficit comercial muy importante, importa mucho más de lo que exporta, y tener un tipo dólar muy apreciado, como es la situación actual, como lo que se ha producido, digamos, en el último año y medio, pues lo que le ha permitido a Estados Unidos es abaratar el coste de sus importaciones, y aquí lo que vemos es, bueno, pues este índice que lo que refleja es precisamente el precio de las importaciones, pues vemos cómo en esta última etapa Estados Unidos está siendo capaz de abaratar sus importaciones gracias a un tipo de cambio apreciado. Por tanto, contrariamente a lo que pudiera parecer, la situación actual, el tener un dólar apreciado, y es un factor, digamos, de carácter cualitativo que también tenemos que tener en cuenta, beneficia de forma muy importante a Estados Unidos. Si analizásemos este mismo indicador para el lado de las exportaciones, veríamos como el índice de precios de las exportaciones se ha multiplicado por 3. Es decir, esta situación de dólar apreciado no solo no está impidiendo a Estados Unidos incrementar sus exportaciones al resto del mundo, sino que además lo está haciendo incrementando sus márgenes de forma muy notable en relación al coste de sus importaciones. Por tanto, digamos, otro aspecto muy importante a tener en cuenta de cara al estudio de esos diferenciales de inflación durante 2023. En el caso de Europa, como decíamos, y aquí ya voy a ir un poquito más rápido, pues esa inflación la tenemos en el 10,7%, variación acumulada anual en el 9,7% y subyacente en el 5%. Pero el problema de esto es que, a diferencia de Estados Unidos, pues aquí tenemos un claro componente, un claro foco en el lado de la oferta, es decir, aquí la inflación se está generando no solo como consecuencia, digamos, de una demanda fuerte, que también, sino como consecuencia de que, bueno, a raíz de la guerra de Ucrania, pues tenemos una crisis energética importante y nos vemos obligados a importar la energía independientemente de cuál sea su precio.
y por tanto esto genera un efecto de presión importante adicional al que pudiera existir sobre la inflación en Estados Unidos, donde tiene una cierta independencia energética, pero no solo esto, sino que además el tener, digamos, en el entorno europeo una inflación con origen en el lado de la oferta hace que las políticas monetarias convencionales sean mucho menos efectivas. Las políticas monetarias sí que nos ayudan a enfriar la economía, nos ayudan a contener el lado de la demanda, pero no nos resuelven el ámbito de la oferta. No lo resuelven si tuviéramos subidas de tipos de interés significativamente superiores a las que tiene Estados Unidos, porque como veíamos al principio eso generaría un efecto apreciativo sobre el euro y el tener que, digamos, ese efecto apreciativo sobre el euro nos permitiría comprar más barato y en cierta medida nos permitiría paliar ese impacto, ¿no?, en términos de oferta. Sin embargo, bueno, pues el importante impacto que eso tendría en el lado de la demanda seguramente esté llevando a que no sea una medida contemplada y por tanto que esa evolución de la política monetaria pues no sea tan efectiva como sería si los tipos de interés hubieran subido mucho más y lo hubieran hecho seguramente más rápido, ¿no? Un segundo problema que tampoco tenemos en Europa, o que sí que tenemos en Europa y que no tenía en Estados Unidos, es la no alineación de políticas monetarias y políticas fiscales. En términos de política fiscal, cada Estado de Europa tiene, digamos, su propia articulación de soluciones. La política monetaria sí que está centralizada, pero al no existir una unidad de acción, pues esto dificulta la efectividad en cuanto a ese mecanismo de transmisión de la política monetaria que permita contener los niveles de inflación. Pero como decíamos, lo realmente importante, estos efectos de segunda ronda, que sin lugar a dudas en términos de inflación, pues serán, digamos, el gran trending topic para el año 2023. Aquí hemos visto, a diferencia de Estados Unidos, que veíamos cómo rápidamente los salarios subían durante los años 2019, 20 y 21, en este cuadro de índice de costes laborales, pues vemos como prácticamente los salarios crecieron a unos ritmos promedio en los entornos del 2,30%, frente a esa subida, digamos, exponencial que veíamos en ese gráfico en Estados Unidos, y estamos viendo cómo es en estos dos primeros trimestres del año 2022 donde los salarios empiezan a crecer, esos costes salariales, costes laborales empiezan a crecer a un mayor ritmo en los entornos del 4%. Esta situación además se da en un contexto en el cual la tasa de desempleo en Europa se sitúa en los entornos del 6,60% y por tanto con un mercado laboral corto de oferta y en este sentido, bueno, pues lo que sin duda podemos tener pues son ciertas presiones relevantes en términos salariales durante el año 2023 que podrían agravar de forma muy importante esos niveles de inflación de los que hablábamos anteriormente. Por tanto, cuando ponemos en una balanza todos estos factores y calculamos por la paridad del poder adquisitivo, que al final es la formulita que nos permite meter todo esto en una costelera y llegar a ese número, que es esa tasa de tipo de cambio euro-dólar que me hace indiferente comprar en una zona económica o en otra, en Europa o en Estados Unidos, pues llegamos a unos resultados que, como veis, son significativamente inferiores a los que obteníamos cuando analizábamos las políticas monetarias. En este caso, el sesgo es claramente a favor del dólar y manejamos unos rangos 0,84-0,976, cuando las proyecciones que obteníamos a través de las políticas monetarias nos daban unos rangos en los entornos 0,98,5-1,05. Por tanto, digamos, bajo una perspectiva fundamental, vemos cómo la balanza, digamos, está ciertamente sesgada hacia el lado dólar y además cuando esto lo contextualizamos en el actual entorno geopolítico, lo que tenemos en pantalla es el dólar index, que básicamente lo que nos está recogiendo es dónde se dirigen los flujos de dinero en épocas convulsas. El dólar index lo que nos mide es la fuerza relativa del dólar frente a una cesta de divisas fuertes compuesta por el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Pues lo que vemos es cómo desde que explotó esta crisis, pues realmente los flujos de dinero se han estado refugiando en dólar en una tendencia claramente, digamos, alcista del dólar frente al resto de divisas. Por tanto, bajo una perspectiva fundamental, podríamos decir que el dólar va a seguir estando fuerte durante todo el año 2023. Decíamos que todo este check, bajo una perspectiva de análisis fundamental, nosotros tendemos a contextualizarlo dentro también de lo que sería el mundo del análisis técnico. Es decir, por un lado va la economía, lo que pasa es que la economía a veces va un poquito más lenta de lo que van los mercados y por tanto es importante preguntarle a los mercados. Y a los mercados cuando les preguntamos en términos de análisis técnico, ¿no? Porque el precio al final recoge toda la información disponible en un determinado momento. Y cuando les preguntábamos, pues básicamente lo que nos dicen los mercados es que
que el dólar realmente lleva en tendencia alcista desde el año 2008, desde los máximos que alcanzase finales del año 2007, principios del 2008, en esos niveles 1,60, el dólar lo único que ha hecho ha sido apreciarse hasta esos niveles que nos han llevado a la situación actual en los entornos de la paridad. Esta situación, en los primeros, digamos, flecos de la crisis del COVID pudo cambiar. En un primer momento la respuesta de Europa fue mucho más contundente que la que facilitó Estados Unidos y eso hizo que el euro tuviese un cierto momentum, hizo un amago de intentar romper esa tendencia estructural alcista del dólar recogida en los últimos años, no lo consiguió y desde entonces pues, lo que ha reiniciado es una tendencia claramente alcista del dólar frente al euro y por tanto, bueno, bajo una perspectiva de análisis técnico, esa visión fundamental que estamos incorporando tiene pleno sentido. Si metemos el zoom más a corto plazo, pues lo que observamos es que en el último año el euro-dólar ha pasado esos niveles 1,13,5 a esta zona en los entornos de la paridad, haciendo unos mínimos en los entornos de 0,95,5 y que por tanto, bueno, esa tendencia alcista del dólar, digamos, se ha manifestado a través de esta canalización que podemos ver en el gráfico. Es una canalización bastante perfecta, con tiros de 3 meses y, digamos, ondas expansivas de aproximadamente 5 figuras. Y aquí la gran idea que trato de trasladar con este gráfico a corto plazo es que pese a que estamos en un contexto de fortaleza relativa del dólar, en este caso frente al euro, existe a corto plazo un momento de oportunidad seguramente para el lado importador, porque como estáis viendo la ruptura de la parte superior de este canal pues nos genera una proyección, es decir, a corto plazo podríamos ver un movimiento apreciativo del euro que nos dirigiese a esos entornos del 1,03 y eso coincidiría con ese rango, digamos, optimista que manejábamos para el euro-dólar durante 2023. Es decir, seguramente el contexto actual es un buen momento para aquellos clientes que tengáis el lado importador dólar para poder acometer alguna estrategia de cobertura de cara al año que viene. Sobre todo si tenemos en cuenta que cuando analizamos los niveles de referencia técnica, nos encontramos que el 1,05 es una clara zona de soporte del euro en todo el proceso depreciativo que ha sufrido desde el 2008, pero que una vez perdida se consolida o se configura como una importante zona de resistencia. Es decir, no sería razonable pensar que con el contexto fundamental que hemos planteado anteriormente pudiéramos ver niveles de euro-dólar por encima del 1,05. Es decir, no hay factores fundamentales ni por diferenciales de tipos de interés, ni por diferenciales de inflación, ni por diferenciales de crecimiento que nos permitieran justificar el asalto a este nivel importante de referencia técnica. Y, por tanto, cuando contextualizamos análisis fundamental y análisis técnico, llegamos a la conclusión de que el dólar tiene una mayor posición de fortaleza relativa frente al euro, pero que a corto plazo existe un momento de oportunidad de poder cerrar coberturas de nuestro riesgo de divisa para el año 2023 si estamos en el lado importador. A partir de aquí, este es el cuadro resumen de todo lo que hemos comentado. En el mundo de los mercados no hay verdades absolutas, no hay un valor. Lamentablemente tenemos que trabajar con modelos de escenarios y tenemos que trabajar con modelos de escenarios en los que incorporamos, como hemos visto, pues un análisis estanco de las diferentes variables para tratar, digamos, de poder llegar a un mínimo rango de conocimiento, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí reflejado. Básicamente, cuando analizamos tanto la paridad del tipo de interés, la paridad del poder adquisitivo, cuando analizamos por análisis técnico los mercados, pues el rango de oscilación del euro-dólar que obtenemos diciembre de 2023, porque estas proyecciones se realizan horizonte temporal diciembre de 2023, pues nos daría una fluctuación promedio a lo largo del año 2023 entre niveles 0,91,5 y niveles 1,0290. Como veíamos actualmente y justifica un poco la afirmación que hacía hace unos minutos, pues esa ruptura del 1 nos da una proyección teórica al 1,03 y el 1,03 sería, digamos, en el promedio de todos estos análisis, digamos, un mejor escenario en términos de cotización euro-dólar de cara al año 2023. Por tanto, bueno, pues oportunidad sin duda para el lado importador. ¿Qué dice el mercado? Porque, bueno, pues esto es todo el análisis que hemos hecho nosotros, pero cuando le preguntamos a Bloomberg, oye, Bloomberg, todos los analistas que estáis ahí, ¿qué opináis en relación al par euro-dólar? Pues bueno, pues esto es lo que nos responden. Esta es cómo han ido evolucionando las previsiones de los diferentes analistas que contribuyen sus precios en Bloomberg para el cuarto trimestre del 2022, donde sitúan los tipos cambio euro-dólar en los entornos de 0,98 de diciembre de 22 y para el año 2023 pues nos sitúan en los entornos 1,06, un poquito por encima
de nuestro escenario optimista y por encima de ese valor promedio que calculábamos en el cuadro anterior, pero no excesivamente alejados. Por tanto, esto también nos reitera nuestra idea de que seguramente niveles en los entornos como los actuales podrían tener un cierto sentido para nuestros clientes en el lado importador. A partir de aquí, bueno, y aquí ya no voy a profundizar tanto, el segundo gran par con el que operan una parte importante de nuestros clientes es la libra. La libra actualmente se encuentra sometida, digamos, a un conjunto múltiple de factores de riesgo, no solo económico, sino también riesgo político y riesgo de carácter, digamos, estructural de todo lo que es el planteamiento de su economía, ¿no? Pero haciendo una simplificación, pues básicamente, y aquí no voy a profundizar, solo porque tengáis la referencia, cuando analizamos, siguiendo el mismo razonamiento que hicimos para el eurodólar por diferenciales de tipos de interés, pues lo que vemos es que la velocidad relativa de las subidas de tipos del BOE, del Banco de Inglaterra, frente al ECB, se van a mantener. Esto va a estabilizar el diferencial de tipos entre los 75 y los 100 puntos básicos y, por tanto, los niveles actuales de libra, ahora lo veremos, ya incorporarían una parte de esta información. La fortaleza relativa del euro frente a la libra va a incorporar, sin lugar a dudas, una importante fuente de presión inflacionista para Reino Unido durante el año 2023. En este caso, se invierte la balanza, a diferencia de lo que nos ocurría con Estados Unidos, donde el euro tenía la posición débil. En este caso, la libra se encuentra fuertemente afectada. Su proceso de Brexit, su proceso de salida a Europa, suponía renunciar a su principal mercado de importaciones y exportaciones, supone incorporar una serie de costes en los que no incurría cuando formaba parte de ese mercado único y, por tanto, digamos, esto sin duda acabará repercutiendo de forma notable en esas presiones inflacionistas de Reino Unido frente a Europa durante el año 2023. En política fiscal, el paso atrás que se ha dado, digamos, en esos planes de políticas fiscales expansivas que llevaron a la necesidad de intervenir al Banco de Inglaterra en el mercado para frenar ese proceso depreciativo de la libra, la elección del nuevo líder conservador, pues bueno, ha supuesto un pequeño alivio a corto plazo frente a esa vorágine que se venía frente a unas políticas que el mercado consideraba que estaban poco medidas y, por tanto, esto ha generado algo de confort a corto plazo, pero bueno, pues está por dibujar el nuevo gobierno, están por dibujar sus nuevas políticas y está por, digamos, ver si son capaces de mantener un gobierno o se ven abocados a convocar nuevas elecciones. Ayer, bueno, pues teníamos la noticia de la dimisión de un ministro, del ministro de Educación en Reino Unido, ¿no? Y bueno, la intervención en el mercado de divisas, Reino Unido realmente su capacidad de intervenir en el mercado de divisas está muy acotada. Es un país que tiene un importantísimo déficit de balanza comercial, tiene un déficit por cuenta corriente por encima del 8% del PIB, sus reservas de divisas son poco más del 3%, unos 85.000 millones de dólares y, por tanto, esto hace muy difícil una intervención efectiva en el mercado. Es decir, si se reprodujeran episodios como los que vimos hace prácticamente un mes, pues seguramente la capacidad de reacción que tendría Reino Unido a través de la intervención directa en mercado estaría muy limitada. Y de ahí la importancia, digamos, de que Reino Unido sea capaz de redireccionar, de dar una dirección correcta a su política económica y eso es lo que está por ver y, por tanto, esos riesgos importantes de carácter más cualitativo de los que hablábamos al principio, sin duda, marcarán el comportamiento de la libra durante el año 2023. Al final, metiendo en la costelera lo mismo, analizando esos diferenciales de tipos de interés proyectados, diferenciales de inflación, los rangos por análisis técnico, pues llegaríamos a un promedio de cotización de la libra frente al euro entre el rango 0,864 y 0,94. No me voy a detener más aquí porque, bueno, pues ya me gustaría pasar, digamos, a lo que serían las soluciones concretas que estamos planteando en estos últimos minutos para nuestros clientes en el ámbito de banca de empresas. Decíamos que esta primera parte de ejercicio es fundamental, necesitamos tener un punto de partida para poder presupuestar bajo una perspectiva de empresa, necesitamos este punto de partida para poder construir, digamos, esas propuestas de cobertura al riesgo de tipo de cambio y que esas propuestas tengan un cierto sentido y a partir de aquí, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, pues básicamente desde CaixaBank queremos lo que quieren nuestros clientes, ayudarles a cubrir un riesgo financiero que impacta en sus márgenes comerciales. Es decir, todo lo que vamos a contar aquí no tiene ningún carácter o ninguna vocación especulativa, sino que lo que buscamos es simplemente ayudar a nuestros clientes a proteger la parte alta de su cuenta de resultados en la que se ven impactada en el momento que venden en una zona geográfica con divisas diferentes al euro. Con lo que vamos a hablar ahora, lo que buscamos es proteger los márgenes comerciales. Y para hacerlo, básicamente partimos de dos materias primas fundamentales. El elemento básico de cobertura que todos conocéis es el seguro de cambio. El seguro de cambio nos permite a un determinado plazo, a una determinada fecha,
tener garantizado la compra o la venta de una determinada cantidad de divisa a un precio cerrado, y por tanto ese es el instrumento más sencillo de cobertura con el que disponemos, y a la hora de, digamos, establecer esa estrategia de cobertura, pues lo que nos marca sobre todo esos precios que somos capaces de alcanzar, pues son los conocidos como los puntos swap, los diferenciales de tipos de interés de los que tanto hemos hablado. Aquí, porque tengáis una referencia, si para el euro dólar tenemos a plazo de un año 200 puntos básicos y el euro dólar está cotizando en la paridad, pues si quisiéramos hacer un seguro de cambio, aproximadamente el precio de ese seguro de cambio estaría en los entornos de 1,02. Si nosotros quisiéramos anticipar ese seguro de cambio, pues lógicamente, como el tipo de interés a 6 meses es inferior el diferencial de tipos al que existe en el plazo de un año, más o menos en los 6 meses pues estarían en torno a los 100 puntos básicos, pues lo que tendríamos es que hacer un descuento de esos puntos que sumamos en la ida. Es decir, si un cliente contrata un seguro de cambio a un año a niveles 1,02 y anticipa 6 meses, pues aproximadamente el tipo de cambio que le resultaría estaría en los entornos de 1,01, porque habría que descontar, digamos, este exceso de puntos que se sumaron en la ida, ¿no? Entonces, este es el instrumento básico de cobertura, y lo que nos marca los puntos swap es el plazo como factor determinante del precio. En un contexto como el actual, en el cual tenemos muchos puntos a plazo, pues esto hace que las coberturas bajo la perspectiva del lado importador, cuanto más plazo las incorporemos, más mejora consigamos en el precio que somos capaces de alcanzar. Esto, sin duda, pues es la otra cara de una misma moneda, perjudica al lado exportador. En el lado exportador seguramente tendría sentido en un contexto en el cual el eurodólar, por retomar el eurodólar, el dólar tiene una cierta fortaleza relativa contra el euro, donde seguramente a lo largo del año 2023 el mercado evolucione en una situación favorable a los intereses de esas posiciones de cobros en dólares. Pues bueno, el hecho de esperar o ir con posiciones a más corto plazo tiene un cierto sentido, por cuanto si se cubren a través de un seguro de cambio tiene un menor impacto en el precio final que obtenemos, y porque además, bueno, pues tenemos un mercado en tendencia favorable que hace que tengamos, digamos, más tiempo para tomar nuestras decisiones de cobertura. En el lado importador, pues ocurre lo contrario. Cuanto mayor sea el plazo que consigamos incorporar, digamos, a nuestras estrategias de cobertura, mejores sean los precios, sabiendo que si nos toca anticipar, pues lógicamente perderemos una parte de esa ventaja inicialmente obtenida. Pero ¿qué ocurre? Que en ocasiones, cuando los mercados se mueven como ha ocurrido este año y hemos pasado de niveles 1,13,5 a niveles de la paridad, muchos de nuestros clientes, sobre todo este año los del lado importador, pues ven cómo esos presupuestos que hicieron a principios, a finales del año 2021, principios del año 2022, pues realmente se han quedado muy fuera de mercado. Esos niveles que escandallaron, que presupuestaron para los ámbitos euro-dólar, pues hacen que los niveles que somos capaces de alcanzar en mercado no sean suficientes para garantizar esos márgenes comerciales que en un primer momento habían supuesto, si no tomaron la decisión de cubrir en el momento de hacer el presupuesto, ¿no? En esos casos no nos queda más remedio que incorporar una nueva variable para ser capaces de recuperar parte del terreno perdido, y esa es la volatilidad, incorporar sofisticación al instrumento de cobertura. Cuando nosotros incorporamos una cierta sofisticación al instrumento de cobertura, y veremos ahora un par de ejemplos, básicamente lo que estamos consiguiendo es capturar una parte de ese valor que la volatilidad tiene en el mercado, ¿no? En términos de volatilidad, aquí tenéis la volatilidad del gráfico euro-dólar al horizonte temporal de 12 meses, y tenéis la evolución desde el año 99. Aquí podemos ver cómo las 11 vegas que está cotizando de volatilidad actualmente el mercado, pues es un nivel que en términos históricos, bueno, pues es relativamente alto. Dicho de otra manera, el incorporar sofisticación a nuestras propuestas de cobertura hace que el producto tenga ciertamente un valor, porque actualmente el mercado está pagando unos niveles de volatilidad elevados y además, bueno, pues en unos rangos razonablemente altos en términos históricos, ¿no? Por tanto, dos grandes factores a la hora de plantear las coberturas. Si estamos escandallando a principios de finales de este año de cara al año 2023 y resulta que ese 1,02 que hablábamos nos vale para nuestras coberturas en 2023, porque resulta que hemos escandallado en entornos de paridad, un seguro de cambio nos daría la solución. Pero si por el contrario nuestros niveles de escandallo, nuestros responsables en las organizaciones nos piden que seamos más agresivos en los niveles de referencia euro-dólar, pues nos veremos
estamos obligados a incorporar sofisticación, y en este sentido la idea es que quizá no sea un mal momento, porque actualmente el mercado sí que está pagando la volatilidad, a diferencia, bueno, pues de lo que ha ocurrido los 2 últimos años. A partir de aquí, ¿qué soluciones podemos plantear? Y esto es un ejemplo concreto, ¿no? Esa es la materia prima con la que nosotros contamos para construir las soluciones, pero desde CaixaBank no vendemos productos, es decir, nosotros no vendemos acumuladores, no vendemos seguro de cambio, no vendemos forward. Nosotros lo que intentamos es, con nuestro equipo de profesionales, entender muy bien cuáles son los flujos comerciales que se producen en las empresas, entender muy bien cuáles son esos riesgos de tipo de cambio a los que están expuestas, y a partir de ahí construir una solución. Esto es un ejemplo real de una operación que planteamos a uno de nuestros clientes. Esta es una solución que se está ofreciendo a algunos clientes que tienen que hacer pagos antes de que acabe el ejercicio, antes de finales de diciembre de 2022, y que sus niveles de referencia, bueno, pues están muy alejados, porque esos presupuestos que hicieron a principios de año pues se han quedado muy atrás, ¿no? Entonces, en el caso concreto de este producto, pues responde a un cliente importador dólar. Es un cliente que tiene que hacer pagos, unos pagos de $500.000 a principios de año. Este cliente tiene unas compras anuales de divisa en los entornos de los 3 millones de dólares, y le faltan, bueno, pues 2 meses por cubrir, que son noviembre y diciembre, donde, como decimos, pues tendría que pagar $500.000. Si este cliente hiciera un forward convencional a 29 de diciembre, que es la fecha de vencimiento, el tipo que podríamos ofrecerle a través del seguro de cambio, de ese diferencial de tipos de interés que veíamos al principio, pues estaría en los entornos del 1,011,3. ¿Qué ocurre? Que este tipo está muy alejado del escandallo ya corregido que tiene este cliente. Este cliente arrancaba el año con un escandallo 1,10, lo corrigió a principios del ejercicio para llevarlo a niveles 1,05, y por tanto le gustaría poder hacer esas compras en 2022 en niveles más parecidos al 1,05, ¿no? Por tanto, esta zona del 1,011 no le vale. Cuando esto ocurre, pues entonces incorporamos la sofisticación, lo que hemos visto en términos de la volatilidad hace unos minutos, ¿no? Es decir, tenemos que incorporar algo que nos permita conseguir un mejor precio, conseguir, digamos, eso que busca nuestro cliente, ¿no? Y para eso, bueno, pues lo que hacemos es una operación. Esta operación es un forward primado con un acumulador, que básicamente consiste en la contratación simultánea de 2 productos. Por un lado, un forward, un seguro de cambio, que lo que le garantiza es que el cliente a 29 de diciembre del 2022 va a poder comprar $500.000 a un precio 1,06, como veis, un precio ostensiblemente mejor al nivel del forward a ese mismo vencimiento. ¿A cambio de qué? Como decíamos, a cambio de incorporar esta mayor sofisticación, ¿no? En este caso, la sofisticación es muy sencillita también, pero nos viene dada como consecuencia de que el cliente, decíamos, en simultáneo a la contratación de este forward, también va a contratar un acumulador. Un acumulador es un producto muy sencillo, es un producto, en este ejemplo, que tiene, digamos, una serie de momentos del tiempo en el cual nos vamos a fijar en la cotización euro-dólar, y la vamos a enfrentar a unos determinados niveles de referencia para determinar qué cantidad, en este ejemplo que es importador de dólares, habría que comprar en una fecha futura. Esos cubos temporales que fijamos en un acumulador pueden ir desde ser diarios, semanales, mensuales, trimestrales. Eso se establece en la contratación del producto. En este ejemplo, lo que habíamos puesto son observaciones semanales, 50 observaciones semanales, con inicio en junio del año 2023. Este punto de partida de estas observaciones semanales lo que va a hacer es que a lo largo desde esa fecha, semanalmente, nos vamos a fijar en la cotización del euro-dólar y la vamos a enfrentar, como decíamos, a unos niveles de referencia. En este caso, una barrera europea desactivante. Esto implica que si el euro-dólar esa semana se sitúa por debajo del 0,98, este producto no acumula ni el derecho ni la obligación de comprar dólares en esa observación semanal. Si el euro-dólar, la cotización se situase entre el 0,98 y el 1,06, esa semana el producto generaría el derecho y la obligación de, a vencimiento, junio del 2024, comprar $10.000 a un precio del 1,06, y adicionalmente, si en esa observación semanal el euro-dólar, en lugar de situarse en el rango 0,98-1,06, se situase por encima de 1,06, pues en ese escenario el cliente tendría que comprar $20.000 a precio 1,06, a vencimiento junio de 2024. A efectos prácticos, lo que supone es que este cliente que tiene escandallado
el cierre de este ejercicio en 1,05 y tiene escandallado ya el año 2023 en niveles de 1,05, el resultado de todo esto es que cualquier dólar que tenga que comprar como consecuencia de la articulación de esta estrategia de cobertura va a quedar dentro de esos rangos de escandallo que el cliente tenía predefinidos y, por tanto, si esos son los rangos de escandallo que ha utilizado para echarse sus números en términos de márgenes comerciales, pues realmente el cliente en su peor escenario estaría cubriendo, digamos, lo que está buscando, que es el poder comprar dólares en un precio en niveles 1,05. Entonces, bueno, pues un instrumento sencillo que lo que combina son esos dos ángulos de los que disponemos cuando vamos a llevar a cabo una estructuración de producto, que son, como decíamos, el plazo y como son la sofisticación. Decíamos, este cliente tenía a principios de año unas necesidades anuales de compra de dólares en los entornos de los 3 millones de dólares. Esto hace que con este producto, esta pata que arranca en junio del 2023 y que va hasta junio del 2024, el cliente durante el año 2023, como mucho, con este producto estaría acumulando una cantidad equivalente a 500.000 dólares, lo cual es un porcentaje realmente pequeño en relación a sus necesidades totales de compra para el ejercicio 2023. Y, por tanto, esta es una estrategia de cobertura terriblemente conservadora, que lo que le permite es cerrar este ejercicio de forma adecuada en los niveles de escandallo que quiere y que toda la cobertura que incorpore al año que viene se encuentre dentro de esos escandallos de 1,05, pero que además, si por lo que sea el mercado se da la vuelta y el eurodólar evoluciona de una forma favorable, tan solo habremos cubierto una pequeña parte de ese ejercicio. No tenemos tiempo para seguir tomando decisiones a lo largo de 2023, sabiendo que tenemos resuelto el problema del 2022 y una parte del problema de 2023 en términos de escandallo. Por tanto, bueno, pues esta es una primera idea, como veis, muy sencilla, que lo que nos permite de alguna manera pues es combinar, digamos, esas herramientas con las que tenemos para poder daros algún tipo de solución. Otra herramienta que también se está planteando, pero ya para estos clientes que tienen cerrado el ejercicio 2022 y que lo que están pensando es en elementos, posibles estrategias para el año 2023, pues sería una cadena, strip es cadena, una cadena de Forward Plus. Esto está cotizado también con niveles de paridad y es un producto muy sencillo. En este caso, el producto está cotizado arrancando el 14 de marzo del 2023. Esto es así porque está planteado para un cliente que ya tenía cubiertas sus operaciones hasta esta fecha y que, por tanto, bueno, pues lo que le preocupaba era comenzar a hacer algo de escandallo de cara al año que viene. Es un cliente que tiene 5 millones de dólares de compra a lo largo del ejercicio económico y aquí lo que estamos planteando, bueno, pues es un producto que arrancando el 14 de marzo del 2023 lo que nos va a establecer es una serie de vencimientos, hasta 12 vencimientos, que se dividen en dos partes. Una primera parte, lo que podríamos llamar el producto 1, que serían vencimientos que van 14 de abril, mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre, 6 vencimientos y 6 vencimientos adicionales que se iniciarían una vez finalizado este último, que irían octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del 2024. El tranchearlo o el separarlo en dos productos diferentes es porque haciéndolo así podemos conseguir una mejora en la segunda parte del producto. De tal manera que para la primera parte nuestro cliente nos pedía, tenía un escandallo en esos niveles 1,05 de cara al año que viene, de cara al año 2023, y lo que nos pedía, bueno, pues es tener la posibilidad de comprar mensualmente una determinada cantidad en esos niveles de referencia 1,05. Entonces, ¿cómo funciona esta cadena de Forward Plus? Bueno, pues es un producto aún más sencillo que el anterior. Aquí lo que vamos a hacer es en cada una de estas fechas de vencimiento, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, fijarnos en el nivel de cotización del euro dólar. Si el euro dólar se sitúa en el rango 0,95, 1,05, el cliente compraría 100.000 dólares en precios 1,05. Si el precio de mercado euro dólar se sitúa en el rango 1,05, 1,10, el producto no tendría ningún impacto. El cliente tendría, digamos, podría, si quisiera, comprar esos 100.000 dólares a 1,05, pero no tiene la obligación. Y, por tanto, como el mercado está en una mejor posición favorable, si necesitas esos 100.000 dólares, pues tendría la posibilidad de acudir a comprar al mercado. Es decir, si al final el mercado se da la vuelta y evoluciona en una situación favorable a los intereses del importador, pues tenemos un rango entre 1,05 y 1,10 que nos permitiría aprovecharnos de esta circunstancia, sabiendo que si se supera esta zona del 1,10, obligatoriamente habrá que comprar 200.000 dólares al precio establecido de 1,05.
En el peor de los escenarios, el cliente, en el peor de los escenarios de compra, porque el peor escenario lo definiremos ahora, el cliente los dólares que comprase los compraría en niveles 1,05. ¿Dónde está el inconveniente de este producto y dónde, digamos, está esa gasolina que nos permite conseguir estos niveles de precio? En que si el euro dólar en esos vencimientos se sitúa por debajo de niveles de 0,95, esa observación, ese mes, se desactiva y por tanto no habría derecho a comprar esos dólares en niveles 1,05. Si recordamos los rangos, y por eso la importancia y por lo que empezábamos por ahí, que manejábamos para el euro dólar, esos rangos promedio, para el año que viene veíamos cómo nuestro escenario central se situaba en los entornos de 0,987. Es decir, este producto está construido un poco pensando en que si el euro dólar se comporta con la dinámica que nosotros pensamos que lo va a hacer, bueno, pues habrá varias observaciones que entren, digamos, dentro de esa zona de dinero y que por tanto el cliente pueda comprar esos dólares, digamos, a niveles 1,05, que es lo que busca. En cualquier caso, decíamos, un cliente que compra 5 millones de dólares al año, que con estos productos estaría comprometiendo una cantidad significativamente inferior, en torno al 40-45% de sus necesidades anuales, y que por tanto tendría, digamos, el margen de con el 40% restante, 50% restante, seguir haciendo, digamos, compras a mercado que le permitieran de una forma dinámica ir gestionando ese riesgo de tipo de cambio. La segunda parte funcionaría exactamente igual, arrancaría a partir de septiembre del 2023, tendría unos vencimientos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del 24, y la diferencia estaría en que, bueno, pues los niveles a los que podría comprar el cliente serían 1,06 en lugar de 1,05, por debajo de 0,95 este producto tampoco acumularía, digamos, ningún tipo de observación, y la ventaja es que esta barrera, en la cual me obliga a comprar doble a ese precio 1,06, la podemos alejar a niveles 1,15. Entonces, bueno, básicamente, y por resumir, porque ya estamos en la recta final de la presentación, lo que queríamos con estos productos es simplemente, digamos, poner un ejemplo, ¿no?, de cómo abordamos el proceso de cobertura con nuestros clientes desde CaixaBank Empresas. En CaixaBank Empresas tenemos la suerte de contar con las personas, con los conocimientos, con la experiencia y, lo que es muy importante, la gestión de riesgos, con las herramientas necesarias para ayudaros a gestionar estos riesgos de tipo de cambio. La primera idea que lanzaba antes de iniciar este segundo bloque es que nosotros no vendemos productos, nosotros lo que hacemos es el desarrollo de propuestas de cobertura a medida de las necesidades reales de las empresas, y que por tanto lo que hacemos, y era lo que quería ejemplificar con estas dos propuestas, es sentarnos con vosotros, entender muy bien cómo se producen esos flujos, entender muy bien dónde están los riesgos, y a partir de ahí construir también con vosotros, digamos, una solución que pueda tener sentido, ¿no? Entonces, en este sentido, simplemente es lo último que quería decir, agradeceros muchísimo vuestra atención. Yo creo que estamos en hora, son las 12:25, teníamos previsto las 12:30, así que nada, Tino, te dejo los 5 últimos minutos, no sé si quieres aportar algo más, por si hubiera alguna pregunta. No sé si en la sala hay alguna pregunta, pero bueno, abro la posibilidad de realizarla, que no sé si la escucharás, pero te la trasladaré en la medida de las posibilidades. Ok. ¿No? Bueno, al parecer, Álvaro, no hay ninguna pregunta. Creo que estos diferenciales de inflación, de tipos de interés y de evidentemente de cotización del euro-dólar, pues bueno, nos lo has dejado bastante claro, ¿eh? Bueno, pues me alegro de que haya sido así, y en cualquier caso, oye, pues invitar a, bueno, pues a todas las personas que nos hayan seguido a contactar con nosotros. Es decir, al final simplemente de lo que se trata esto es de poner, digamos, un poco de manifiesto nuestras capacidades. Nosotros, cuando nos sentamos con un cliente a hacerle una recomendación, no hacemos un tiro al aire. Como veis, hay mucho estudio detrás, nos podemos equivocar, no somos adivinos de bola de cristal, ¿no? Todos los que llevamos años en mercado sabemos que acertar con esto es imposible, es decir, nadie va a saber dónde está el euro dólar en los próximos 5 minutos, pero lo que sí que tenemos la obligación es de hacer un análisis razonado y una propuesta que permita limitar los riesgos. Y eso sí que tenemos, como decíamos al principio, pues las personas, los conocimientos, la experiencia y las capacidades para poder hacerlo. Así que nada, invitaros a todos a que en cualquier momento contactéis con nuestro equipo de especialistas en DT Comunidad Valenciana, y por supuesto desde aquí, desde Madrid, pues también a vuestra entera disposición para cualquier cosa que os podamos ayudar. Muchas gracias, Álvaro, porque como has dicho, estás en Madrid y hoy es festivo en Madrid y te has conectado para estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un auténtico placer. Muchas gracias a todos, a todas. Un abrazo. Que vaya muy bien.